Amén. Bueno, como esto queda grabado, las personas, hoy iniciamos el desafío Metanoia. Hoy empezamos un desafío por 7 domingos o antes, y tenemos el deseo de transicionar. Son 7 principios, 7 llaves que nos van a transicionar, que nos van a ayudar a afrontar y enfrentar las situaciones de este 2021. No quiero que me vean como un profeta del desastre, pero yo hace 8 días les dije, este año no va a ser un año fácil, este va a ser un año muy complicado en todos los aspectos, en lo que se pueda ver desde lo espiritual, de salud, desde lo financiero. Entonces sí necesitamos entrar por principios que nos transicionen y nos ayuden a entender qué hacer, qué decir, cómo actuar y cómo caminar. Así que el desafío Metanoia son 7 principios que nos van a transicionar o nos van a transformar, porque transición es transformación también, de adentro hacia afuera. Porque yo estoy cansado de ver cambios de afuera hacia adentro. O sea, por fuera tenemos apariencia de cristianos, pero por dentro... Entonces, queremos transformarnos. Y cuando hablo de transicionar, hablo de la transformación de nuestro interior que se vea reflejado en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra vida espiritual y en todo lo que hacemos. Amén. Así que a todas las personas que van a ver este video, les saludamos en el nombre de Jesús. Y desde aquí del Centro de Esperanza, Bogotá, donde más que una iglesia somos una familia, le damos la más cordial de la bienvenida, deseando que este mensaje sea de bendición para usted, su vida y todo su entorno. La palabra transición, la palabra metanoia, es una palabra griega que significa arrepentimiento. Metanoia es arrepentimiento. Ahora, literalmente significa una reforma en la mente. ¿Qué es arrepentimiento? Una reforma ¿en dónde? En la mente. Cuando alguien está reformando su mente, es una persona que entró en un proceso de reforma mental. Ahora, también tiene que ver con cambio de dirección. Es decir, si alguien va hacia el norte, inmediatamente se cambia hacia el sur. Eso es un cambio de dirección. Es decir, el arrepentimiento es un cambio ¿de qué? Vamos, ayúdenme. ¿Cambio de qué? De dirección. Un cambio de opinión. Eso desde el significado de la palabra. Etimológicamente, desde la etimología, la palabra metanoia significa reforma en la mente, cambio de dirección y opinión. Ahora, desde el concepto bíblico, su significado no se detiene ahí. Va mucho más allá. Cuando el concepto metanoia se utiliza en el Nuevo Testamento, en la Biblia, siempre habla de un cambio de propósito. ¿Aló? Entonces, cuando hablamos de metanoia, arrepentimiento, cambio de dirección, está hablando de un cambio de propósito. En otras palabras, la metanoia es volver al diseño original de Dios. Es lo que Dios destinó para nuestras vidas. Es lo que Dios quiere para nosotros, para que sea manifestado a las naciones o a donde usted esté. Amén. Ahora, específicamente un cambio con respecto de ¿a qué? Al pecado, que es un camino opuesto que nos desconecta de Dios. En otras palabras, cuando hablamos de cambio de dirección, estamos hablando que el pecado nos lleva a un lugar diferente a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Entonces, cuando entramos en el proceso de metanoia, en el proceso de transformación, nos cambiamos de dirección, porque el pecado te lleva a una condenación. Pero cuando usted se arrepiente, usted cambia de dirección y ya su caída no es hacia abajo, sino hacia arriba. Amén. De manera que la palabra metanoia se define de muchas formas.
entre ellas arrepentimiento. Sin embargo, muchas veces confundimos arrepentimiento con remordimiento. ¿Aló? Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Una persona con remordimiento, pero nunca cambia. ¿Aló? ¿Aló? Pero no cambia, sigue la misma. Porque su mente no ha cambiado. Porque no ha cambiado de dirección. Entonces, una cosa es el arrepentimiento, que es el cambio de mente. Amén. Cambio de propósito. Y otra cosa es el remordimiento. El remordimiento es esa cosa que, oye, hice algo malo, pero vuelve a hacerlo. ¿Aló? Yo me acuerdo que cuando yo era en converso, tomaba, a veces me pegaba unas borradas de mano, mapa. Yo no sabía quién era. Dígame cuando venía ese ratón moral al otro día. No sé a quién le habrá pasado. Y uno al otro día, uno se sentía mal. Y no lo vuelvo a hacer, uy, prometo que no. Eso era el lunes. El jueves uno empezaba, uy, mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Y otra borrada otra vez. ¿Por qué? Porque uno no se había arrepentido, una mentalidad no le había cambiado. Uno lo que tenía era remordimiento. Ahora, el remordimiento es sentirse mal y ya. Pero el arrepentimiento es más que sentirse mal por el pecado. Es, diga conmigo, transicionar mediante un proceso. Entonces, arrepentimiento no es que usted de la noche a la mañana cambió, es un proceso. Este proceso implica renunciar y cambiar de actitud. Entonces, usted ve la misma persona con las mismas actitudes, con los mismos problemas en la casa, con los mismos problemas en el trabajo, con las mismas caídas, la caída del trago, la caída de las mujeres, la caída de esto, la caída de lo otro. Es porque son personas que no han cambiado de actitud y no han renunciado. Lo segundo es que hay que tener una sumisión a la palabra y un deseo de aprender. ¿Aló? Lo otro es un continuo perfeccionamiento. No es que seamos perfectos, sino que caminamos en pos de un perfeccionamiento. Todos los días cambiamos. ¿Aló? No le podemos decir a alguien que pasó al altar y al otro día, mire hermano, cuando yo me convertí al Señor, eso fue un domingo, yo pasé y de verdad yo lloré en la presencia de Dios y yo me convertí. Eso fue el 11 de junio de 1995. ¿Saca cuenta? Bueno, se la agarro. Va a cumplir 26 años. ¿Aló? Entonces, yo me arrepentí, pero lo primero que hice cuando salí fue fumarme un cigarrillo. Y había gente que decía, eso, que se arrepintió. No, yo sí me había arrepentido. Lo que pasa es que venía en un proceso. Yo me fumaba 2 cajetillas de cigarrillo diarias. Entonces, fue un proceso. Ahora, esa semana yo dejé de fumar. Yo parecía una lavandera mueca, hermano. Fumaba. Ahora, otro significado espectacular para el concepto es cambio de opinión. Desde que entramos en el vientre de nuestra madre, ya un grabado en nuestra genética. Teníamos tendencias a la carne por medio de la naturaleza caída del pecado. La palabra carácter significa grabado. El carácter es algo que está grabado en nuestra genética. Ahora, está impreso, es una impronta en nuestro ser que determina lo que creemos y lo que somos en realidad. Porque yo soy una cosa, pero otra cosa es la que yo creo. Entonces, el carácter es una impronta en nuestra genética que nos enseña a diferenciar lo que creo y cómo me veo. Nuestro carácter es formado por la influencia de los cercanos en nuestra niñez. ¿Aló? O sea, nuestro carácter, no nacemos con carácter, se forma. ¿Aló? Y es formado desde los primeros años de vida. Es más, le voy a decir algo. El carácter se forma en los primeros 5 años en la vida de un niño. De ahí la educación. De ahí aprenderle a decir no a los niños en los 5 primeros años. Cuando usted a un niño le dice todo que sí, en los primeros 5 años usted va a tener problemas
por largos años, porque le malformó el carácter. Por eso cuando las personas todo se lo hacen a un niño y no le enseñan a ser dependientes de muchas cosas, ¿qué pasa? Llegan a viejos y todo hay que hacérselos. Por eso a veces las mujeres se quejan con los hombres que hay que hacérselo todo. Ay, pero es que este hombre no levanta el actor. Pregúntale qué le hacían a él cuando estaba pequeño. O viceversa. Entonces es formado el carácter en los primeros años por situaciones traumáticas que marcan nuestra opinión de nosotros mismos. Hubo una mujer, hermano, que me visitó hace 2 años a la casa con plata. Ellos trajeron un poco de dólares para disfrutarlos y yo veía que él, yo veía que él disfrutaba, pero ella le costaba, todo era caro. Eso es caro. Entonces cuando hablamos con ella, entramos que ella se levantó sin su papá y que le costaba comprar las cosas. ¿Aló? Entonces se formó así. Entonces hay personas que les cuesta ser bendecidos porque su carácter se lo destruyeron desde su niñez. Amén. Ahora, algunos a cierta edad tienen la opinión de que son malos y no sirven para nada. Otros se autoperciben buenos y que no le hacen ningún daño a nadie. Sin embargo, este conjunto de opiniones forman nuestro sistema de creencias y este a su vez te deja sin respuestas hasta que un día buscamos la opinión de Dios y Dios es el que nos forma y transforma o moldea nuestro carácter. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Aló? ¿Cuántos están aquí conmigo? Ahora bien, Romanos, escucha bien, escucha esto. Hasta que un día buscamos la opinión de Dios y nos damos cuenta que no podemos cambiar este grabado que está en nosotros mismos. O sea, este tatuaje. De ahí, o sea, usted dice, es que yo voy a cambiar por mi fuerza. Por las fuerzas nadie cambia. Ahora, tenemos que ir a Dios. Es ahí donde entra el poder de las nuevas, que es el Evangelio. La mala noticia es que nacimos con una naturaleza caída, con tendencia a la maldad, y que no hay nada que podamos hacer para nosotros solo cambiar. Romanos 3, 22 a 24 dice: esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención en Cristo Jesús. Esto quiere decir que si usted va a cambiar por sus propias fuerzas, usted no puede hacerlo, porque usted tiene una naturaleza caída y usted siempre va a estar inclinado al mal. Usted le pone a una persona afuera que tome una Biblia y una botella de ron, va a agarrar el ron. ¿Aló? Porque es su naturaleza. Pero ahí es donde entra el poder sanador de Jesucristo y transformador de Jesucristo. Y es por medio de la gracia y por medio del sacrificio de Jesús en la cruz donde usted y yo podemos adquirir el cambio que nosotros anhelábamos. Pero es por medio de Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, Jesús predicó que el reino de los cielos se ha acercado, pero no nos exigió nada para restablecer nuestra conexión con Dios. No exige perfección, santidad ni cumplimiento de la ley, solamente metanoia. O sea, Él lo único que quiere es que tu corazón tú lo abras, se lo entregues a Dios y por medio de Jesucristo usted pueda cambiar y ser transformado. Amén. Alguien puede decir amén, hermano. Pues más vida, más vida. Un aplauso al Señor. Gracias. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Aleluya. Ahora, hoy quiero hablarles de algo para ya tener claro, o tenemos claro qué es. Perdón que me fui de aquí. Ya tenemos claro qué es metanoia. ¿Qué es metanoia?
Proceso de transformación, arrepentimiento. Maduración. Amén. Ahora, escucha bien. Oye, ¿qué pasó aquí? Yo le dije que la tecnología me atropella a mí. Aleluya. Bueno, hoy quiero hablar del primer principio. Y el primer principio, antes de ir a ese principio, tenemos que entender o responder la primera pregunta. Y es, dígale a alguien que está a su lado, ¿qué voz te gobierna? ¿Qué voz me gobierna? ¿Qué voz me gobierna? Ahora, estamos en un proceso de cambio y de transición. ¿Cuántos queremos transicionar o llegar al cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? ¿Aló? Uno de los años donde más tenemos, escuchen, la importancia de escuchar al Espíritu Santo es en este tiempo. Déjeme decirle algo, sin el Espíritu Santo, por favor, los niños, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. ¿Aló? En este tiempo, para entrar y salir, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos aprender a escuchar a Dios. Hermano, cuando usted se mete a las redes sociales, hay una cantidad de desinformación tan impresionante. Usted en las redes sociales escucha y ve tantas cosas que están fuera del contexto bíblico. En la calle la gente está sin una esperanza porque no tienen una palabra que los promocione, porque no han empezado a identificar la voz de Dios. Ahora yo te pregunto a ti, ¿ya tú aprendiste a identificar la voz de Dios? ¿Tú sabes cuando Dios te está hablando? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con arrepentimiento? Porque cuando usted empieza a caminar con Dios y cambia su manera de pensar, entonces usted va a entender su vida espiritual, se va a conectar con la de Dios y usted va a empezar a escuchar y a entender la voz de Dios. ¿Aló? Escucha esto. ¿Sabe que estos mensajes no son buenos a veces? Y nos gusta más que nos hable de palabra profética, de plata y de esto. Pero nos molesta cuando tenemos que entrar por un proceso de metanoia. ¿Aló? Porque si no identificamos la voz del Espíritu Santo en este tiempo, vamos a tomar pésimas decisiones. Ahora, yo no le vengo a hablar que la voz de Dios usted la va a escuchar así como en las películas. Alguien me dijo, es que ya Dios no habla en este tiempo. Dios sí habla en este tiempo. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a identificar la voz de Dios. Estamos tan desconectados del propósito de Dios que no escuchamos a Dios. Estamos tan desconectados de lo que Dios quiere hacer en este tiempo que ya ignoramos lo que Dios quiere hacer. Dios, estamos tan carnalizados. Vivimos un evangelio tan carnal que no escuchamos a Dios, sino que lo que escuchamos son nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, nuestra propia alma. Hemos callado al Espíritu y le hemos prestado el micrófono al alma para que sea el alma el que nos habla a nosotros. ¿Aló? ¿Qué voz me gobierna? Pregúntese usted esta noche, ¿qué voz me gobierna? ¿Qué voz te gobierna? Por favor. Ahora, me doy cuenta de quién me gobierna viendo a quién obedezco en la práctica. No me digas que amas a Dios y que la voz de Dios te gobierna cuando tú estás caminando y no te está gobernando lo que la palabra te quiere decir. ¿Aló? En otras palabras, con nuestros labios decimos que amamos a Dios, pero con nuestros hechos decimos totalmente lo contrario. Y lamentablemente hoy en día nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Queremos transicionar, queremos ver la gloria de Dios manifestada, tenemos que empezar a entrar por un proceso de cambio. Y cuando entremos por ese proceso de cambio, vamos a empezar a escuchar a Dios y las cosas van a ser más fieles y más fáciles de llevar. Amén. Ahora, es fácil decir quién me gobierna, que me gobierna Dios, pero a veces hay otras voces ejerciendo
ejerciendo mayor presión en la vida y corro el riesgo de ceder a ellas. La respuesta que doy a la voz de Dios es lo que marca la diferencia entre ser llamado y ser escogido. Mi hermano, hay tanta palabra almática. ¿Tú sabías que se murió un cantante vallenato, no? Jorge Oñate. ¿Tú sabes que a él le profetizaron antes de enero que iba a tener largura de días? O sea, el tipo empezó a ir a la iglesia. El tipo empezó a ir a la iglesia. Y empezó a cantar. Y en medio de eso, les voy a mandar el video. Un profeta le dice: ven Jorge, tengo una palabra para ti. Y dice: Dios te dice que te va a dar largura de días. A los días llegó el COVID, cayó el COVID. Esta madrugada murió. ¿Dónde está la largura? A menos que hayan sido los días eternos. Ahora pregunto yo, ¿ese profeta escuchó a Dios? Yo aprendí de mi cobertura profética, Clive, algo. Él cuando te da una palabra, Él te graba la palabra. Dice: Dios me dijo así, y te entrega la grabación de la palabra que te dio para el cumplimiento. Por eso cada vez que Dios me da una palabra, yo digo que la grabe, porque tiene que cumplirse. Entonces, ¿quién escucha a Dios? Hoy en día hay gente que te está hablando, te está profetizando, pero yo tengo que ver la fuente de quien me está a mí profetizando. Le pido el favor a los padres que agarren a los niños. Escucha esto. Alguien que me diga a mí que Dios le habló, pero no le ha dicho que se case. Dios te da una palabra y te dice, entonces yo miro la fuente. Dios le ha dicho a esa persona, escucha bien, que le diga a otro, pero no ha hablado con él. Entonces, ¿qué voz está gobernando a esa persona que me está hablando a mí? Y peor, yo porque estoy escuchando una voz que por la fuente que viene no es de Dios. ¿Aló? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Escucha, Mateo 20:16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Ahora, escogido es aquel que obedece a la voz del llamado. La Biblia dice que el Señor dijo: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Era la voz de Dios. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del profeta? ¿Aló? Los lectores de la Biblia, ¿qué dijo el profeta? Heme aquí, envíame a mí. Cuando tú estás convencido de que Dios te habló, la respuesta a esa palabra o esa vez es obedecer lo que esa voz me está diciendo a mí. Por eso cuando Dios nos está hablando, Dios nos habla, usted dice: Dios me habló, pero sales de aquí con una palabra que Dios te dijo, pero afuera vas y haces lo contrario. Entonces no estás obedeciendo a la voz que tú creíste que era de Dios. ¿Me hago entender? Por eso es tan peligroso, hermano, pararse en un púlpito y decir: Dios te dice que esto. Aquí hay muchos que venimos de iglesias tan tradicionales que te decían: Juliano y Juliano se casan. Y se casaban y hoy en día están divorciados. ¿Aló? No sé cuánto. Yo vengo de una iglesia así. Y te Dios te dice que te cases Julano con Julano. Y la persona: bueno, Dios me habló. Y se casaban. A los meses divorciados. Como este profeta que le dijo a Jorge Oñate que iba a tener la largura de Dios. Bueno, tiene la vida eterna. Y te va a llevar y te va a transicionar. Por eso esas palabras, cuando alguien se para a decir dramáticamente: y los que te empujaron, y los que no creyeron, y Dios te dice que no sé qué, y que te van a ver prosperar. No, hermano, yo no necesito esas palabras almáticas. Yo necesito escuchar la dirección de Dios, por dónde yo tengo que entrar y por dónde tengo que salir. Porque cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará. Y me perdonarán, porque por ahí hay una predicadora que le gusta decir mucho esto, que no me gusta, respeto al que le guste, pero no me gusta porque es muy almática. Hoy en día hay muchos predicadores, influencers, que te dicen y te dicen y te dicen tantas cosas, pero eso son palabras emocionales. Yo quiero ver que uno de esos te hable de arrepentimiento. No he escuchado el primer mensaje de ellos
mensaje de arrepentimiento, de cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar. Porque ese es el mensaje que no queremos escuchar hoy en día. No queremos escuchar el mensaje de cambio y que hay que hablar de arrepentimiento. ¿Viene un avivamiento para esta ciudad y para el mundo? Sí, claro que sí. Pero antes de eso, ¿cuál era el mensaje, Benito? Antes del derramamiento del Espíritu de Dios, que se cumpla Joel 2:28, ¿cuál era el mensaje? Arrepentimiento, para que eso se cumpliera. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, vamos a tratar con 4 tipos de voces para saber qué voz nos está gobernando. La primera voz es la demanda o la voz de la gente. Vivimos en un tiempo donde hay un sistema de aprobación, una aprobación instantánea en la sociedad. Por ejemplo, las redes sociales que tienen que ver con un me gusta o el número de seguidores, que nos den una falsa idea de aprobación. En otras palabras, la primera voz es la voz de la gente, la demanda de la gente. Queremos ser aprobados por la gente. A nosotros no nos importa que nos apruebe Dios con tal de que nos apruebe la gente. ¿Usted sabe cuántos Challenger han cobrado vida de gente por ganar una cantidad de like, de me gusta, de comentarios? Porque queremos ser aprobados por la gente. Queremos ir al ritmo de otra gente. Y el crecimiento en la obra del Señor es diferente a todas las personas. Como yo crezco, no crece Él. Como crece Él, no crezco yo. Pero yo quiero ir al paso de otro. Y ahí es donde viene el problema. Porque quiero ir como ellos hacen para yo ser aprobado. ¿Aló? Entonces cambiamos de manera de vestir, cambiamos de manera de hablar, cambiamos porque queremos ser aprobados por la gente. Y escuchamos mucho lo que dice la gente. Uy, la gente está diciendo. La gente está diciendo. A mí no me gusta cuando alguien viene y me dice la gente está diciendo. La gente está incómoda. Porque yo no camino o no vengo a solventar capricho de la gente. Y quiero que me solvente el capricho mío. ¿Me hago entender? Porque entonces vamos a entrar en buscar la aprobación de la gente. Hoy en día hay iglesias democráticas. Conozco de una, donde vivíamos en Palmira, donde el pastor dijo, voy a cambiar de púlpito. Y una de las personas dijo, ese pastor no es de Dios, es un dictador. ¿Y por qué es un dictador? Porque dijo, vamos a hacer este púlpito. Y el otro pastor, no, el otro pastor sí es de Dios. ¿Por qué? Porque él nos dio una foto y nos la pasó persona por persona para saber si estábamos de acuerdo en cuál era. Y tenemos el problema de iglesias democráticas. Y yo se lo voy a decir y nos va quedando grabado. La iglesia no es una institución democrática, es una institución teocrática, donde la que gobierna es la voz de Dios. Ese cuento de que la voz de Dios es la voz del pueblo, diabólico, porque el pueblo se equivoca. El pueblo le dijo a Jesús, crucifíquenle. Entonces la voz de Dios no es la voz del pueblo, o la voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios es la voz de Dios, y el hombre está diseñado para oír la voz de Dios y obedecerla para que sea bendecido, prosperado y en victoria. ¿Aló? Ahora, queda claro, según Gálatas, que no es mi intención ganar el favor de la gente, dijo Pablo, sino la de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Gálatas 1:10 en la Nueva Versión Internacional. Mi objetivo no es agradar a la gente, mi objetivo es agradar a Dios. Hay gente que se está saliendo de la iglesia por agradarle a la novia. Hacen las cosas mal por agradarle al novio. Hacen cosas por agradarle al gobierno, por agradarle al gerente, por agradarle al patrón. Y están vendiendo sus principios. Cuando Dios estipuló los principios, cuando usted obedece los principios de Dios y decide agradarle a Dios antes que a los hombres, usted será bendecido. Amén. ¿Qué dijo el escritor? Me conviene agradar a Dios antes que a los hombres. Ahí se la dejo. Este texto nos habla de los gobernadores sobre nuestra vida, el de Cristo o el de la gente. Cristo
lo que hablo, lo que decido, mis reacciones, mis servicios, mis actividades, lo que hago, ¿lo hago por la aprobación de la gente o por la aprobación de Dios? Y vuelvo a decir, yo vengo de una iglesia donde la gente se vestía, las mujeres se vestían para agradarle a los directivos. Y había pelo largo, falda larga, lengua larga, con tal de agradarle a los directivos. Y cuando nosotros transicionamos en eso, mi esposa se compró el pantalón, eso fue muy bueno. ¿Por qué nos tenemos que esconder a la persona? Entonces que no nos vea fulano de tal, porque qué dirá la gente. ¿Aló? Alguien me pregunta si los tatuajes son malos, y eso no es cuero mío. No, el tatuaje es malo, es que eso no es el cuero mío. De verdad, si se lo corta, si se lo saja, si se lo pinta, si se lo corta, eso es asunto suyo. No es cuero mío. Entonces, ¿por qué yo me estoy haciendo algo? ¿Por agradar a quién? ¿A Dios o a los hombres? La pregunta es, ¿qué voz te gobierna? ¿Aló? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, ¿usted sabía que si fuera por la demanda de la gente, tendríamos que estar haciendo cosas y grabar y estar al ritmo de la red, al ritmo de tanto, y no escuchamos a Dios? Ahora, Dios, la voz de Dios, lo que nos está diciendo es que debemos invertirnos en las próximas generaciones por medio del discipulado, porque es en el discipulado donde tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Hay gente que no toma decisiones hasta que la gente no le apruebe si está buena o está mala. Hay gente que yo conozco hermanas que se quieren cortar el pelo. Escucha bien. Pero empiezan. Alan, ¿qué te parece si me cortara el pelo? ¿Cómo crees que me viera? No, me indiferente. Si usted a mí esa pregunta nunca me la vaya a hacer. Porque la respuesta es que se ve el pelo mío. O de qué color es tu maquillaje. Yo no le puedo decir de qué color, a todas les voy a decir que es morado. Entonces yo me corto el pelo y hacen el censo. Entonces sacan, uy, tantas personas me dijeron que me veía bien. Y mire, la gente es mala. La gente te va a decir que te ves bien, así tú te veas mal. Y después te toman la foto y la suben. ¡Ja, ja, ja, ja! Siga buscando la aprobación de la gente. ¿Alguien puede alabar al Señor? Escucha, muchas veces la demanda externa se convierte en una demanda interna y comenzamos a exigirnos de acuerdo con los parámetros, cuando la búsqueda de nuestra alma es hacer más para sentirme más grande. ¿Aló? Para que me amen, para que me aprueben, para que me aplaudan, debo ser obediente. Como ministerio, tenemos que entender que para aprobarle a Dios, muchas veces nos vamos a encontrar con la desaprobación de la gente. ¿Aló? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Escucha esto. Se nos convierte en una esclavitud que es un obstáculo a la obediencia a Cristo. La oración de nosotros ha sido ser obediente a la voz de Dios y dejar de ser adicto a la aprobación de la gente. Ese es el problema, que nos volvimos en adictos a la aprobación de la gente. El segundo enemigo es el enemigo, la segunda voz del enemigo, la del acusador. Escucha bien, Satanás cuestionó lo que Eva había escuchado de Dios y la hizo dudar en su fe. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Cuestionó la identidad de Jesús en el desierto, queriéndolo hacer dudar de su condición. Mateo 4:3. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces cuestionó la identidad de Jesús. Cuestionó lo que Eva había escuchado de la voz de Dios. Cuestionó la genuina devoción de Job ante el Señor.
Cuando respondió Satanás a Job, le dijo: ¿acaso no has visto a mi siervo? Dijo: entrégamelo a mí, a ver si va a seguir adorándote. Él cuestionó la identidad de Jesús, cuestionó lo que Eva escuchaba, cuestionó la integridad de Job. Siempre él está haciendo eso. Si es capaz de cuestionar la voz de Dios, la identidad de Jesús y las motivaciones de Job, ¿crees que no te cuestionará a ti también? Él cuestiona nuestra fe, Él cuestiona nuestras convicciones. Satanás usa personas, usa medios para cuestionarte lo que es la voz de Dios. Cuando Dios te da una palabra, lo primero que te vas a encontrar es con otra voz que dice: ¿y será que eso sí es de Dios? ¿Qué hizo cuando dijo: vamos a servirle a Dios? Dijo Job. Satanás usó a la mujer y le dijo: bendice. Y no, la palabra original no es bendice, la palabra original es maldice a tu Dios y muérete. Todavía tú temes a Dios en esa condición donde estás. Cuando Dios te dio una palabra y te dijo que te iba a levantar, que te iba a prosperar, que te iba a dar las naciones, que te iba a dar riqueza, pero estás en una actualidad donde no parece lo que la palabra de Dios dijo. Entonces el enemigo viene a acusarte y decirte: eso fue mentira, esto, tú vas a estar pobre, tú no vas a tener esto, tú vas a morir solo, tú vas a hacer esto. Entonces él viene a cuestionarte, y cuando tú sumas eso más la aprobación de la gente, tú vas a fracasar. Por eso cuando Dios nos entrega una palabra y entramos en una vida de relación con Dios, empezamos a relacionarnos con Dios y empezamos a identificar la voz de Dios, déjeme decirle algo: así el enemigo venga con palabras bonitas, palabras bien habladas, tú lo vas a reprender y le vas a decir lo que Jesús dijo: escrito está, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Alguien puede aplaudir al Señor. Una fortaleza mental se edifica al creer una mentira, que al momento que nos la repetimos una y otra vez se transforma en una pseudo verdad que no nos deja actuar de otra manera, sino de acuerdo a ella. Por eso la palabra del Señor dice en Romanos 8: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Aló? La principal, ¿saben qué? La gente cree que la iglesia satánica va a la gente a adorar a Satanás. En Pereira hay una, y tú le ves el pentagrama y los cachos del diablo, y la gente dice: ay, van a adorar a Satanás, y que le cantan a Satanás. ¿Saben que según la Biblia satánica no habla de adoración a Satanás? Habla de adoración al yo, al ego. Que los aldanas somos así y nada nos cambia, y es que yo fui formado y nadie me va a cambiar. Y hay personas tan tercas, idolatran tanto su ego que saben que se van a ir por un voladero y no les importa. Hay gente que no le gusta que la contradiga, y la gente dice: pero mejor dicho, que me caiga lo que me caiga, pero yo hago lo que yo me propuse hacer. ¿Saben que yo pensaba así? Y una persona que de verdad piensa que puede hacer lo que quiera, se va a estrellar. ¿Aló? ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, por esa voz del enemigo se contrarresta con la voz de Dios escrita, que dice, de Dios, que está escrita, que dice: lo que está escrito, escrito está. La tercera es la conciencia. Nuestra conciencia da testimonio, pero puede llegarse a aliarse con las tinieblas, tomando como verdad las mentiras del diablo. Cuando hay una conciencia cauterizada, que no sabe distinguir lo bueno de la mala, y escucha bien, el diablo está diciendo: oye, te me está escuchando. Y la voz que te dice: no, pero es que tú la necesitas. ¿Aló? Escucha, nuestra conciencia da ¿qué? Testimonio. ¿Aló? Denle un aplauso al Señor. No, pero con más fuerza, dale un aplauso, ¿verdad, Dios? Ahora, para finalizar,
La voz de Dios. Diga conmigo, la voz de Dios. La voz de Dios. La voz de Dios es la que me debe guiar. Ahora, el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Escuchar la voz de Dios no es privilegio solamente de los profetas, sino de todos los hijos de Dios. Ay, es que para escuchar a Dios hay que ser profeta. No. Aló. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, cuando no podemos escuchar, tal vez es porque no podemos callar las otras voces. Por momentos puede ser que estemos tomando decisiones escuchando un poquito de cada voz. Y no se trata de crear una balanza, poniendo en equilibrio un poco de todo, sino más bien recuperar la plomada que nos diga si la construcción está recta o torcida. Esa plomada es la palabra de Dios. Porque hay gente que toma censos. Dios les está, mire hermano, ¿sabe por qué la gente no quiere escuchar a Dios? Porque le da miedo dejar su confort, lo que están haciendo. ¿Sí o no? Había una parejita de novios que eso no era. Cuando mi esposa les decía, pues ya ustedes oraron a Dios y están seguros de lo que Dios dijo. Ella no, él decía, no, pero ¿para qué orar? Sí, claro, Dios está con nosotros, porque nos haya abierto, pues, no, pero ya oraron, no, pero es que nos ha abierto puertas, pero ya oraron, no, pero, y un día le dije, ¿sabes qué pasa contigo, papá? Que tú sabes que vas para un despeñadero, pero te pueden los impulsos de tu carne, por eso no sabes, porque sabes qué es lo que te va a decir. Y hay gente que dice, yo mejor no oro, porque yo sé qué me va a decir Dios, entonces mejor no. Es como cuando un hijo grande le va a pedir, no, yo para que le voy a pedir permiso a mi papá si yo ya sé qué me va a decir. Entonces mejor pedir perdón que pedir permiso. Y muchos no han alcanzado a pedir perdón porque se quedaron en una mala decisión. ¿Aló? No, es que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ese pensamiento no es de Dios. Porque a Dios primero hay que contarle qué es lo que quiere que hagamos. Para todo, hermano. Es que todo está haciendo en las redes, todo está haciendo de moda. Lo que le está funcionando, mire, lo que le está funcionando a la iglesia enfrente, puede que a mí no me funcione porque yo soy un diseño. Por eso tenemos que ir a Dios. Y Dios es el que nos va a direccionar y nos va a enseñar qué es lo que debemos hacer. Por eso tenemos que ir a la palabra. Cuando la iglesia se empoderada en volver a escuchar a Dios, ocurrirá una reforma que sacudirá los cimientos de la sociedad misma. El problema no es la sociedad, el problema es la iglesia, porque la iglesia ha dejado de escuchar a Dios. Y nosotros somos el estándar de Dios para la humanidad. Si la iglesia no escucha a Dios, ¿qué queda para el mundo? Que yo me fui para el hospital simplemente porque tenía un dolor y yo creí que iba a llegar al hospital y que me iban a inyectar algo y se me iba a pasar el dolor, y resulta que a las 2 de la tarde estoy llamando a mi esposa a decirle, mija, me van a operar, pero cuando ya estoy desnudo aquí, ya listo para que me meta el cuchillo. Pero yo creí que mi salud estaba buena y hace 2 meses estaba en un quirófano acostado dependiendo, nunca me habían operado. Yo conozco de un pastor, él murió, él salió en la mañana, escucha bien, él salió de la mañana, le dijo a la esposa, el hermano Hernán García, le dijo a la esposa, a la hermana Lucía, le dijo, esposa, me siento mal, tengo como una tos que no me deja respirar, ya vengo, me voy para urgencias y te espero. Eso fue a las 5 de la mañana, Benito, y a las 7 de la mañana ella se fue a buscar y dijo, muy buena, mi esposo es un muchacho así, que vino por un problema respiratorio, y le dijo, señora, su esposo hace 1 hora murió. Así de sencillo. Tú hoy gozas de un trabajo. Hay gente que
se esclaviza en el trabajo, exponiendo su salud. Dios les está diciendo tiempo de celar, tiempo de reposo, apacíguense, recójanse un poquito para salir a la batalla. No están haciendo caso. No hay nada seguro en esta vida. Y no les estoy diciendo que alguien se va a morir, Dios nos guarde a todos. Lo que estoy diciendo es que nada es seguro. Lo único que tenemos seguro es a Cristo, su salvación. Por eso cuando Dios habla, tienes que hacer lo posible para obedecer. No lo posible, hacer todo para obedecer la voz de Dios. Yo recuerdo una madrugada que mi esposa Dios le dio una palabra y ella no escuchó a Dios y llamó a esa persona y el teléfono timbraba. Y Dios le estaba diciendo, no hables con esa persona, no hables con esa persona. Y ella creyó que era como ella, como una impresión así. Y resulta que después de que ella habló con esa persona, dijo, se arrepintió y lloró diciendo, Dios me dijo que no la llamara. Y no le hizo caso. Y fue amargura de ella esa llamada. Hay lugares, hermano, que Dios no quiere que entremos. Y Dios nos está diciendo, no te metas por ahí. Y no, bueno, vamos para adelante. Ay, porque nos han enseñado un mensaje almático. Puedo, quiero y lo hago. Puedo, quiero y lo hago. Y todo lo puedo en Cristo. Pero no le estamos dando el verdadero significado al mensaje. Hay cosas que yo puedo hacer, pero no me son lícitas. Hay lugares que yo puedo estar si quiero, pero que no debo estar. Hay con gente que yo no debo tratar. La Biblia dice que a un profeta se le dijo que pasara de largo, que no se quedara en esa ciudad, que no comiera ni hablara con nadie, y él obedeció y murió muerto comido por un león. Hay gente, hermano, que no tenemos que sacarla, que Dios no la está sacando de nuestro lado, que Dios la está sacando de nuestro entorno, y como no escuchamos a Dios, la seguimos metiendo en nuestra vida, la seguimos metiendo en nuestras decisiones. Hay decisiones tan carnales, hermano, que su adentro se ve que Dios no está ahí, pero vamos en nuestro impulso, vamos en nuestra carnalidad. ¿Cuál es el resultado? Se perdió plata, se perdió dinero, se perdieron amistades, se perdieron oportunidades, se perdió todo, simplemente porque no estamos escuchando a Dios. Este es un tiempo de transición, de crecimiento, de empoderamiento, pero para que eso se cumpla, yo debo aprender a escuchar a Dios. Sí, de sencillo. No me digas que soy un dictador, porque yo escucho a Dios. Hay cosas que me duelen, pero tengo que hacerlas. Y cuando no las he hecho, después tengo que llorar lágrimas de sangre y pedirle perdón a mi Dios por haber obedecido. Hace unos años yo sentí en mi impresión